¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos otra vez a Canal Tributario MX con un tema ahora diverso para efecto de dar temática a estos programas. Ahora vamos a tratar el tema aspectos generales de la ley impuesto a la renta y criterios y demás de los aspectos de este impuesto que de alguna manera es tan importante, pues sobre todo en la recaudación en México y pues bueno, está de alguna manera con muchos aspectos importantes en nuestra cultura contributiva, ¿no? Bueno, pues iniciamos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente con Canal Tributario. Vamos a dar inicio ahora con el tema, pues aspectos generales del impuesto a la renta, algunos aspectos que me interesa a mí comentar y que de alguna manera pues también son puntos importantes para quienes están iniciando en estos campos del derecho tributario y bueno, sobre todo tan importante esta contribución en nuestro país, ¿no? Para la hacienda pública. Bueno, pues este sería un poco entrar al tema de dos aspectos centrales del derecho tributario antes para identificar cómo sería, lo hemos platicado aquí, el tema del hecho imponible. Desde la óptica del derecho tributario, bueno, este es un concepto básico que debemos de considerar como central, como un elemento que debemos identificar por ser este hecho imponible, pues parte de desencadenar precisamente los derechos y deberes y demás que tiene un sujeto activo y un sujeto pasivo, que en este caso es tanto la hacienda pública como sujeto activo y el contribuyente como sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Es decir, hay una relación, vamos a decir, deudor-acreedor que se genera precisamente por la obligación que señala la ley y que habría que identificar qué se entiende precisamente por renta, por ingreso, cuando es precisamente los temas más relevantes del aspecto del hecho imponible en el aspecto de renta. Y les diría que desde la óptica del derecho, pues precisamente habría que tomar aspectos que en la economía, en los aspectos financieros, puede tratarse de un flujo efectivo, puede tratarse de un conjunto de actos o actividades que traducidos precisamente en el aspecto más importante cobran vida cuando el hecho imponible previsto como presupuesto jurídico previsto por el legislador en la norma tributaria, pues desencadena todos los efectos del nacimiento de la obligación tributaria, del deber, del cumplimiento de la obligación de enterar una declaración con un pago o con un saldo a favor, etcétera. El resultado que se puede tener en este aspecto, en este impuesto, es hecho imponible, esa norma tributaria que establece elementos esenciales como sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época de imposición también, periodo de ejercicio fiscal y exención también como liberación precisamente de la obligación de pago al final como un elemento de política fiscal, de política económica que tenga el Estado para efectos de la causación de esta contribución. Bueno, entrando a ese tema, el hecho imponible como tema central, bueno, es esa parte presupuesto jurídico que establecido en la norma, tiene esos elementos que decimos, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Ese es el elemento hecho imponible y en renta tenemos algunos efectos importantes en el tema propiamente de esta estructura, vamos a decir, del hecho imponible, cuando nos establece que el impuesto a la renta es un impuesto de devengo anual. Es decir, es un impuesto que no se va a causar por periodos menores a un mes, sino que es de devengo anualizado, es de devengo de encontrar el resultado del ejercicio para saber si vamos a enterar este impuesto de devengo anual, y el cual al momento de que el hecho imponible coincide con el hecho generador, que es la conducta económica, jurídica, etcétera, que produce precisamente ingresos
derivados precisamente de ingresos mercantiles, pueden ser de origen civil, pueden ser cualquier tipo de ingreso que produce una persona físico-moral, lo que precisamente va a determinar si un patrimonio determinado, un patrimonio de una persona físico-moral como un elemento de su atributo como persona físico-moral, pues va a generar al final del camino la producción precisamente del fenómeno de renta. Y entendida renta, comentando ese aspecto, renta como incremento positivo en el haber patrimonial de las personas, que sería precisamente analizando pues los resultados que tiene una compañía dentro de los elementos de activo-pasivo, ese incremento entre el activo y pasivo que tienen como componente, dado ese ejercicio fiscal completo, pues va a denotar precisamente el incremento el incremento positivo en el haber patrimonial. Es decir, vamos a ver que una empresa inicia su vida precisamente social al momento de su constitución, e inclusive con el capital social que se obligaron los accionistas o socios a exhibir según el tipo de, si es una moral, pues el tipo de sociedad, tendría que en todo caso constituir ese capital social, que evidentemente inicia un capital social y el patrimonio neto al nacimiento de la sociedad inician iguales. Es decir, el patrimonio neto, el haber positivo en el haber patrimonial nace igual al momento que el capital social, pero a medida que va obteniendo utilidad y a medida de que se van aprobando precisamente los estados financieros al final del ejercicio y en una acta de asamblea ordinaria se aprueban y tenemos una utilidad en cada uno de los ejercicios, entonces empezaríamos en todo caso a tener precisamente un movimiento que en la parte del capital social sumaría ese capital social de garantía mínimo más las utilidades que se van generando en el ejercicio. Esas utilidades que en un principio se consideran utilidades de haber patrimonial desde un punto de vista jurídico, pero se traducen también en un aspecto financiero que se reconoce a través de las normas de información financiera como utilidades del ejercicio, como utilidades pendientes, como utilidades de ejercicios anteriores, que de alguna manera van en esa parte del capital incrementando el haber patrimonial de la sociedad, en este caso de una persona moral en ese sentido. Entonces, el hecho imponible, cuando queda actualizado, precisamente cuando tenemos el elemento de incremento positivo en el haber patrimonial en el ejercicio y la medición de esos a través de la técnica contable, y nos produce el resultado y sabremos al final del ejercicio ese incremento que tiene el haber patrimonial al producirse precisamente la configuración entre hecho imponible y hecho generador al que yo había hecho referencia en relación a ese hecho imponible como presupuesto objetivo precisamente que establece el legislador como vinculativo para el nacimiento de la obligación tributaria, en este caso hablando de impuesto de la renta. Entonces, renta, para definir, hablamos que sería en todo caso ese incremento de manera positiva en el haber patrimonial, ¿verdad? Y el haber patrimonial localizado precisamente en la parte de lo que conocemos como capital, es decir, activo, pasivo, capital, pues vendríamos en esa parte del capital, tenemos ese incremento positivo de renta en ese resultado. Y ahí hasta el final del ejercicio tendríamos precisamente que denote pues esa medición, ese incremento. Si en todo caso vemos que en el resultado es que se tiene pérdida y que esa pérdida se debe de restituir, inclusive hasta desde la óptica del derecho corporativo, no se podría permitir repartir dividendos si antes no se absorbieron las pérdidas con otras partidas de patrimonio que se tengan en esa parte del capital, ¿verdad? En esa medición que tenemos en el capital, porque si no, si el capital social mínimo es de alguna manera tomado por esa pérdida que se tiene en esos ejercicios, pues evidentemente hay que recordar que cuando el capital social reduce en las 2/3 partes, estás en estado de disolución de la persona moral, por ejemplo. Estamos ante que se debe de restituir, tendría que obligarse a celebrar actas de asamblea para aumento de capital social en su parte fija y variable,
para restituir ese capital social, porque si no, en todo vamos a estar en un estado de disolución de la moral, por ejemplo, en ese aspecto. Entonces, por eso podemos focalizar a renta como el incremento positivo en el haber patrimonial. Y ¿cómo se determina? Pues inclusive la ley nos establece que son los ingresos que se obtienen en bienes, en derechos, en servicios, en crédito. O sea, cualquier derecho, inclusive de crédito, que no implique flujo de efectivo, cualquier derecho de crédito que se incorpore al patrimonio, entonces estaríamos hablando precisamente de un incremento en la parte del haber patrimonial y que este resultado al final del ejercicio me produzca impuesto a la renta. ¿A qué tasa es la que nos establece la ley? En caso de personas morales, el 30%, ¿no? O sea, por eso la importancia de un impuesto como renta que tendría que considerar esos incrementos positivos en el haber patrimonial, considerando todo aquello que también tenga que tener un resultado de que es parte del costo, que es parte del gasto, que es parte de inversión y que había que disminuirlo de la base gravable, ¿verdad? Por eso la importancia de las deducciones estructurales que tienen que reconocerse en el impuesto a la renta y que puede haber estructurales y no estructurales, pero que había que denotar esa parte en el resultado. Por eso hablamos de ingreso acumulable menos deducción autorizada y esta parte pues, nos va a llevar a un resultado más de determinar cuál es una utilidad, ¿no? Cuál es la utilidad o resultado positivo que va a tener la empresa en ese sentido. Entonces, ese es, llegaríamos entonces a la definición de incremento positivo en el haber patrimonial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura del hecho imponible en la ley de impuesto a la renta? Pues, fíjense que el hecho imponible está estructurado conforme a cada título que tiene la ley de impuesto a la renta. O sea, cada título, es decir, si yo voy al título 2 de la ley de impuesto a la renta, entonces yo estaría hablando de un hecho imponible precisamente que se configura con sus elementos sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, en el título 2, en donde vamos a encontrar en el capítulo 1 el tema de los ingresos acumulables, en el capítulo 2 el de las deducciones y por ejemplo en el capítulo 3 del ajuste anual por inflación, ¿no? Entonces aquí tenemos la estructura de un título en donde vamos a tener lo que se denomina en la práctica también en la ley como régimen fiscal, ¿no? O sea, el hecho imponible está en el título 2 de la ley de impuesto a la renta y tiene esa parte, vamos a ir de título y capítulo estructural para determinar lo que es ingreso para efectos de esta ley. Luego, cuando tenemos el hecho imponible en el título 3, por ejemplo, pues estaríamos en presencia de aquellas personas morales con fines no lucrativos que determinan remanente tanto distribuible como remanente ficto. Entonces estamos también en presencia de un régimen fiscal que el hecho imponible, pues bueno, está definido propiamente ahí. El hecho imponible, el título cuarto de las personas físicas, vamos a tener también el régimen en general del incremento positivo en el haber patrimonial de las personas, donde vamos a tener en ese título pues diferentes capítulos y así capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 del título cuarto. Y así tenemos el tema de sueldos y salarios, actividad empresarial, enajenación de bienes, y ahí empezamos a tener una serie de cajones de ingreso que tienen un régimen dependiendo en el capítulo y sección en que está inmerso. En este caso, cuando se reforma en 2022 el tema para reciclo, persona física, pues ahí vamos a encontrar también en este capítulo la reforma para 2022 para el tema reciclo, pero vamos a tener también que las rentas ahí están en este título, hasta llegar al último capítulo, precisamente el último capítulo de este título cuarto, que es de los demás o de los otros ingresos que perciben las personas físicas y que son diferentes a cada uno de los capítulos denominados por el legislador como sueldos y salarios, actividad empresarial, enajenación de bienes. Es muy importante ver esto porque en alguna ocasión en la práctica, si no definimos correctamente el tema de qué régimen está cada sujeto de la ley de impuesto a la renta, si no podemos identificar esta parte, pues es haciendo un análisis, porque de repente tuve en una de las ocasiones una empresa que hace una consulta y me dice, oye,
nosotros somos una agencia de vehículos, de lo cual pues adquirimos vehículos usados, de los cuales hay inclusive regla miscelánea y demás, que tiene el tratamiento y demás para el tema de la adquisición de vehículos usados, cuando se toman esos a cuenta para inclusive un vehículo nuevo, ¿no? Entonces, una agencia de vehículos es un tema muy común, el adquirir vehículo usado, y hay una enajenación de ese vehículo usado, pues propiamente a la agencia de vehículos, a la moral que es titular precisamente todos esos derechos y obligaciones en la operación, y que de alguna manera cuando estamos en este aspecto, pues puede ser una persona física que viene y dice, aquí está mi vehículo, ¿verdad? Un vehículo usado, ¿cuál es el régimen que le voy a dar? Pues resulta que lo primero que se tiene que identificar al cliente es que es un reciclo, persona física que está enajenando su vehículo, y lo primero que era la pregunta es, ¿tendrá la moral que retener el 1.25% en la operación de esa adquisición del vehículo? Y la respuesta es, tendríamos que analizar. Tenemos que analizar primero qué actividad tiene, obviamente, su RFC, qué es un reciclo, pero también investigar para qué usa el vehículo. Si el vehículo lo usa para su actividad profesional o empresarial, o si lo tiene para uso familiar y personal. ¿Por qué la importancia de identificar esto en la operación? Porque si el vehículo lo tiene en libros de contabilidad y lo está depreciando y tiene un valor en libros y tiene desde un punto de vista, pues una depreciación, obviamente la ganancia que tiene por la enajenación de este vehículo, obviamente sí va a estar establecida en el artículo 101, en una de las fracciones de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación a que este vehículo, pues la ganancia tendría que establecerla como un ingreso acumulable. O sea, ganó por la enajenación de este vehículo. Estamos en un supuesto, ¿sí?, de que haya tenido una ganancia, tuvo una ganancia y hay una enajenación. Pero si el vehículo es de uso personal, nunca tomó la depreciación, nunca hizo la deducción del vehículo, entonces no lo tiene afecto a su actividad empresarial. Entonces, si no lo tiene afecto a su actividad empresarial, no podría haber una retención del 1.25, porque el 1.25 en reciclo es muy claro decir que si el vehículo proviene de actividad empresarial y profesional, pues en todo caso tiene que haber una retención del 1.25, pero cuando este viene de su uso personal, pues no viene de una depreciación fiscal, entonces el tratamiento es de otro título y capítulo, como el título cuarto, capítulo cuarto, está enajenando un bien mueble, entonces la ganancia está en otro título y el otro título ya no señala una retención del 1.25. Entonces aquí es de conocer precisamente en la estructura, y así me voy, por ejemplo, al hecho imponible que está en el título quinto. En el título quinto de la Impuesto a la Renta tenemos precisamente el tema de sueldos y salarios, tenemos regalías y otro tipo de fuentes de ingreso, pero para ustedes en este aspecto, ¿cuál es el título quinto? Residentes en el extranjero. Aquellos residentes que tienen fuente de ingresos ubicada en territorio mexicano. Aquellos que tengan un establecimiento permanente y que tengan un ingreso fijo o que esté afecto a un establecimiento permanente, sino que lo tienen como una fuente de ingresos en la cual este extranjero, por tener una inmueble, por adquirir un derecho, por estar con un cierto título accionario, por tener un contrato de franquicia donde explota una regalía y obtiene rentas de una empresa mexicana que deduce precisamente esas regalías por una marca, patente, cualquiera de los medios, ya sea registrables, secretos industriales, etcétera, pues serían, o no registrables como estos, sería un tema precisamente de estar en el título quinto, en donde aquí hay que retenerle al residente en el extranjero. Si un residente en el extranjero, un norteamericano, tiene un inmueble que está ubicado en Puerto Vallarta, entonces evidentemente lleva a cabo una enajenación de ese inmueble, él no va a estar en el título cuarto
capítulo cuarto de la ley de impuesto a la renta. Estaría en el título quinto de aquella fuente de ingresos que está como residente en el extranjero obteniendo un ingreso con fuente de riqueza ubicada en territorio mexicano. Esto está previsto en los tratados para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, y en todo caso le quedaría el derecho a gravar a dónde está ubicado el bien inmueble, y en este caso sería precisamente conforme al título quinto con la tasa del 25% de retención, que sería tasa general, salvo que este contribuyente residente en el extranjero decida optar por pagar sobre renta neta que le permita pues reducir esa base y aplicar una deducción y tener un representante legal en México que conserve contabilidad y cumpla con sus obligaciones de carácter fiscal. Y ahí está ese título quinto de residencia en el extranjero con el hecho imponible precisamente establecido en ese título, ¿verdad? Y en el título sexto, donde tenemos a REFIPRES, régimen fiscal preferente, donde tenemos el tema de empresas multinacionales y el tema también de precios de transferencia, donde el hecho imponible, evidentemente, aquí vamos a ver esa especialidad también de establecer algunos mecanismos aquí tanto en empresas multinacionales como el Safe Harbor, que establece un mínimo de pago de impuestos en empresa maquiladora, que también está aquí. El tema de precios de transferencia, que hay que hacer precisamente pues esta figura de los precios de transferencia para que las empresas multinacionales como partes relacionadas pues no estén subestimando un precio, etcétera, pues establecen un precio de acuerdo a un valor de mercado conforme a un análisis de activos, con un análisis de riesgo y de funciones, propiamente haciendo un estudio de precios de transferencia para efecto de establecer que la utilidad o el precio establecido en la operación estaban a valor de mercado, que cumplían con las condiciones en este aspecto del hecho imponible en ese punto, ¿no? Y luego ya tenemos el título 7 o séptimo, en la cual están, entre otras, las fibras y otros y otro tipo de personas morales que tienen cierto aspecto de transparencia y que dan algún aspecto también de tributación con alguna especie de estímulo, etcétera, que de ahí se puede estar regulando en cada una de ellas, ¿no? SECADES, las fibras y cibras, sociedades cooperativas, bueno, una serie de personas morales que también estarán ahí. Entonces, para establecer y definir elementos esenciales de la contribución: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época de pago, exención, elementos esenciales de la contribución, y la otra conclusión es: hay que saber quiénes están en los supuestos del artículo primero de la ley de impuesto a la renta, que se refiere a aquellos sujetos pasivos que, número uno, sean residentes en México, que tengan precisamente establecido su, vamos a decir, en todo caso, lugar de negocios, casa habitación, su centro de intereses vitales, esto ubicado en territorio mexicano. En el caso de morales, tengan precisamente establecido su sede, dirección efectiva dentro de territorio mexicano para conceder la residencia para efectos fiscales en los términos del 9 de Código Fiscal de la Federación, y establecer pues que el lugar, en ese lugar definir que sería acumulable sobre base mundial el ingreso que obtenga esa persona física sobre una base mundial, ¿verdad? Sobre todos los ingresos que obtenga de cualquier parte del mundo. El segundo supuesto del artículo primero de la ley de impuesto a la renta, que se refiere precisamente a residentes en el extranjero, en dos supuestos, son los siguientes, que son que tenga establecimiento permanente en territorio mexicano, de donde tenga ingresos afectos a ese establecimiento permanente, ese lugar, sucursal, taller, mina de explotación, donde se obtengan ingresos que incrementen de manera positiva el haber patrimonial. Y esa es la tercera, que es al del título quinto del impuesto a la renta para residentes en el extranjero, que son aquellos sujetos pasivos que son residentes en el extranjero, pero que no tienen establecimiento permanente, o que teniéndolo no tienen ingresos afectos al mismo, y que únicamente se grava conforme al título quinto la fuente de ingresos, que fue la que puse como ejemplo en el caso de fondos de inversión del extranjero, como el tema de sueldos y salarios,
enajenación de bienes muebles, inmuebles, tiempo compartido, enajenación de acciones y otro tipo de ingresos que están para esa fuente precisamente que está en el extranjero. Entonces, bajo ese supuesto, entonces, ¿cuándo entramos a lo que no es ingreso acumulable en este análisis? Pues aquí el tema, la propia ley, sin definir qué es ingreso, por ser un concepto jurídico indeterminado, sí llegamos a ver algún contexto normativo, una unidad, vamos a decir ahí, una unidad jurídica que podemos interpretar de manera sistemática, teleológica en estas normas, sería precisamente cuando vamos al contenido de otras normas que nos dicen, oye, pues todo aquello que sean aportaciones de capital, todo aquello que sean revaluaciones de activo, revaluaciones de pasivo, todo el tema de reservas, todo el tema de capitalizaciones, etcétera, que de alguna manera desde la óptica del derecho federal común implican un incremento del haber patrimonial desde una óptica civil, pero desde la óptica fiscal que va regulada precisamente con un tema muy importante que es hablar de proporcionalidad tributaria, va en relación a la capacidad contributiva de la moral o de la física frente precisamente al tipo de ingreso. En este caso, el legislador está considerando que estos elementos patrimoniales que están en la parte del capital, pues precisamente no están denotando una capacidad contributiva del sujeto pasivo y por este sentido es que pues se consideran ingresos no acumulables, ¿verdad? Para efectos de la ley de impuesto a la renta. Entonces, bueno, agradezco de alguna manera la atención a estos aspectos de manera general, entrar a introducir a renta y próximamente podremos estar analizando algunos de los títulos y capítulos ya específicos para entrar a reciclo, para entrar a tema de personas físicas con actividad empresarial y profesional, para entrar a la persona moral con deducciones como inversiones, como ajuste anual por inflación, como costo de ventas, ¿no? Entrar desde la óptica fiscal y evidentemente algún aspecto también esencial financiero para entender también estos tópicos. Les agradezco la atención y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y muy buenas noches.